Hola a todos, en este vídeo voy a resolver tres ejercicios de corriente alterna cuyo nivel de dificultad va aumentando, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poquito las fórmulas que vamos a utilizar, un poquito de teoría, pero solamente por encima, porque ya he hecho otro vídeo en el cual he explicado toda la teoría que concierne la corriente alterna y los fasores, ¿vale? Y en este pues solamente vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios, ¿de acuerdo? Venga, empezamos. Bien, aquí tengo dos ejercicios y este es el tercero, ¿de acuerdo? Vamos a hacer tres ejercicios. Venga, empezamos por el ejercicio número 2. Bien, aquí tengo un circuito con una fuente de alterna de 200 voltios, la frecuencia 50 Hz. Tengo aquí una resistencia R. Esto es una resistencia y tengo una inductancia, una bobina, ¿de acuerdo? Esto es una resistencia y esto es una bobina. Vale, estamos en el dominio, claramente estamos en el dominio de las frecuencias. Bueno, nos lo dan todo aquí en ohmios, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, pues calcular la impedancia Z. Z es igual, pues recuerdo la fórmula genérica, Z es igual a la impedancia de un circuito, está la impedancia total, ¿vale? La impedancia total de un circuito no es más que la resistencia más la diferencia entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva por J, ¿de acuerdo? J, esto sería la parte imaginaria y esta la parte real, ¿vale? Bien, ¿cómo se escribe entonces? Pues tenemos aquí 10 ohmios, sería 10, más, como no tenemos XC, pues directamente XL por J, ¿de acuerdo? Sería 10J, ¿vale? Esto está en forma binómica o rectangular, como queráis, la voy a pasar yo a la forma polar. Vamos a verlo. Para que también os voy a recordar la fórmula para pasar de una forma a otra. De acuerdo, entonces si tenemos una impedancia escrita bajo esta forma A más BJ, en este caso A vale R y B vale pues XL en este caso, ¿de acuerdo? Bien, pues si tengo esta forma de rectangular, quiero pasar a la forma polar, pues la forma polar sería esta, sería el módulo y el ángulo phi. ¿Cómo se calcula el módulo? Pues el módulo no es más que, aplicando Pitágoras, sería b al cuadrado más b al cuadrado, ¿vale? Y el ángulo pues sería el arco tangente de b partido por a. Pues lo voy a poner aquí, o tangente menos 1, depende de la calculadora que tengáis, pues sería tangente menos 1 de ¿qué? De b partido por a, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Pues z sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado sería 100 más 100, 200. Hago la raíz cuadrada de 200, sería 14 con 14, ¿vale? Entonces ya tengo el módulo, sería 14 con 14. Me falta el ángulo, pues el ángulo, ya os digo, depende de la calculadora que tengáis. Pues la mayoría pues utilizan Shift, tenéis que pulsar Shift, ¿vale? Shift, tangente y b partido por a, el número que que habéis calculado, b partido por a, ¿vale? Entonces b sería 10 partido, sería tangente de menos 1 de 1, ¿vale? Entonces pongo 1 y el arco tangente y me da un ángulo de 45, ¿vale? 45 grados. Bien. Entonces tengo la impedancia escrita en forma polar también. 14,14 y el ángulo pues 45 grados. Todo esto en ohmios. Bien, borro esto. Ya tenéis... bueno, lo dejo por ahora porque no me molesta. Voy a seguir. Bien, una vez que tengo la impedancia total del circuito, pues ya puedo dibujar el circuito. El circuito nuevo que tengo con la impedancia pues sería este. El generador y la Z, que es la impedancia, ¿de acuerdo? El generador son 200 voltios, ¿vale? Y la impedancia, pues el valor este que tengo aquí. Bien, resolver este circuito, ¿qué significa? Significa, pues, calcular todas las magnitudes que podamos calcular. Venga, vamos a empezar por la intensidad.
venga, la intensidad pues sería, aplicando obviamente la ley de Ohm, y es igual a V partido por Z. ¿Cuánto vale V? Pues 200. Yo hago que sea la referencia, 0 grados, ¿vale? Y la impedancia pues tiene 14,14 y el ángulo 45 grados. Bien. Os recuerdo también que para calcular un cociente de fasores, pues lo que se hace es, esto sería M, este es el módulo de un fasor y este es el módulo del otro fasor, ¿no? Entonces 200 del voltaje y 14,14 de la impedancia. Pues módulo partido por módulo sería 200 partido por 14,14, ¿vale? Si tengo Z1 igual a M1 y el ángulo Φ1 y tengo Z2 es igual a M2 y el ángulo Φ2, pues Z1 partido por Z2 no es más que M1 partido por M2 y el ángulo sería la diferencia, pues Φ1 menos Φ2, ¿vale? Y eso es lo que voy a aplicar aquí, 200 partido por 14, lo voy a calcular con mi calculadora, 200 partido por 14 con 14, a mí me da, obviamente, 14 con 14. 14 con 14, porque el cuadrado era 200, ¿vale? Y el ángulo es 0 menos 45, que sería menos 45 grados, ¿vale? Y estos son amperios. Bien, ya tengo la intensidad de todo el circuito, la intensidad que circularía por aquí, ¿vale? Y sería la intensidad total, ¿vale? Total. La intensidad total que circula y atraviesa tanto la bobina como la resistencia, ¿vale? Bien, una vez que he calculado la intensidad total, pues puedo ahora calcular la tensión, la VR de la resistencia. Aplico ley de Ohm, pues sería pues R por I, ¿no? R por I. Sería la resistencia, ¿vale? 10 ohmios, 0 grados, porque la resistencia no tiene desfase con respecto a la fuente. Y la intensidad, pues la acabamos de calcular, 14 con 14, el ángulo menos 45 grados. Con lo cual, VR me da 141,4 y el ángulo, que sería la suma, menos 45 grados, ¿vale? Esto sería la tensión en la resistencia. Ahora voy a calcular esto sería la caída de tensión, ¿vale? Ahora calculo la caída de tensión en la bobina. Pues igual Vx sub L sería pues X sub L por la intensidad que la atraviesa a la bobina esa, pues sería pues 10, pero como la bobina, os recuerdo que la bobina lo que hace es retrasar la corriente con respecto a la tensión, por eso le ponemos 90 grados. Vamos a ponerle 90 grados, eso lo expliqué en otro vídeo anterior, ¿vale? Si no os acordáis, pues buscad el vídeo y lo estudiáis antes de continuar con este, ¿vale? Entonces, la bobina tiene 90 grados. Y esto se multiplica por la intensidad, que son 14 con 14, y el ángulo menos 45 grados. Esto me da, pues lo mismo, 141,4, y el ángulo, pues sería 45 positivos en este caso, ¿vale? Voltios. ¿De acuerdo? Esto sería 90 menos 45, ¿vale? Bien, ya tengo la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina, pues vámonos a las potencias. Bien, una cosa importante es cuál es el ángulo de desfase entre la corriente y la intensidad, o el desfase, ¿no? El desfase. Pues el desfase siempre lo vamos a buscar en la impedancia, esta impedancia. Nuestro desfase es 45 grados, ¿vale? Bien, pues nos vamos aquí. Esto es nuestro desfase, 45 grados. Phi en este caso 45 grados, recordadlo, ¿vale? Bien, pues entonces la P, la potencia, pues voy a poner por aquí también. Voy a poner por aquí
la fórmula de la potencia activa es la tensión, el módulo de la tensión por el módulo de la intensidad por el coseno de phi, y la potencia reactiva sería lo mismo, módulo de tensión, módulo de intensidad por el seno de phi, y la potencia aparente, en fasor, pues sería P más Q por J. Esto sería una forma de calcularlo, calcular la potencia aparente, o bien sería simplemente S es igual a V por I, por I conjugada, ¿vale? Esto en fasores, ¿vale? Estos son fasores. La potencia aparente sería la tensión, fasor tensión por fasor intensidad, pero su conjugado, no intensidad, pero son su conjugado, ¿vale? ¿Qué es el conjugado de un fasor? Pues lo pongo aquí. Si tengo la I, la intensidad, que es igual a, por ejemplo, lo que hemos sacado, lo que tenemos por ahí, 14,14 y el ángulo menos 45, esto sería I, entonces la I conjugada sería lo mismo, 14,14, simplemente cambiamos el signo del ángulo, que sería 45, ¿vale? Esa es la diferencia entre un fasor y su conjugado, ¿vale? Y si lo tenemos en forma rectangular, pues lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, esto no es igual, ¿vale? No es igual. Voy a dar otro ejemplo. Si tenemos I es igual a 3 menos 2J, pues I conjugada sería 3 más 2J, ¿vale? Bien. Lo borro. Y seguimos. Vamos a calcular la potencia. La potencia activa es igual a la tensión, el módulo de la tensión lo hemos calculado y bueno, nos lo dan que son 200, el módulo, 200 por el módulo de la intensidad que son 14,14 por el coseno de 45, ¿vale? Y ya tengo la potencia activa, que sería 45 por el coseno, hago su coseno, lo multiplico por 200 y por 14,14. Y me da pues 2000 vatios, ¿vale? Redondeando al alza. Nos vamos a calcular la potencia reactiva, pues sería lo mismo, 200 por 14,14 por el seno de 45. Y esto, 45, hacemos su seno, que nos da lo mismo que su coseno, porque para este ángulo el seno y el coseno son iguales, me va a dar el mismo valor, ¿vale? Por 200 y por 14,14. Y efectivamente me da 2000 en vez de vatios, voltiamperios reactivos, ¿vale? Porque esto es una potencia reactiva. Y para calcular la potencia aparente, S, pues tenemos directamente sería V por I, ¿vale? Calculo este producto, V por I lo pongo aquí y el ángulo sería 45 directamente, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, ¿vale? Sería 200 el ángulo 0 por 14,14 y el ángulo de la intensidad menos 45. Pero como hemos dicho que por su conjugado menos 45 vamos a escribirla como más 45, ¿vale? Porque es el conjugado, no la intensidad, sino el fasor conjugado. Y esto me da un valor de 200 por 14,14 sería 2828 y un ángulo de 45 grados, ¿vale? Voltiamperios. Esto sería en voltiamperios. Bien, como veis es un ejercicio simple, fácil. Simplemente tenemos que aplicar las fórmulas que conocemos, ¿de acuerdo? Y la trigonometría, bueno, aquí no hemos utilizado, simplemente hemos utilizado para calcular el módulo, la trigonometría Pitágoras hemos utilizado, ¿vale? Venga, vamos al siguiente ejercicio, el número 3.
tengo dos resistencias, una bobina y un condensador y una fuente de alimentación. Venga, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a verlo. Primero vamos a dividir el circuito, vamos a calcular dos impedancias aquí. Vamos a suponer, esto es una impedancia, o simplemente calculamos la impedancia genérica. Venga, Z sería la suma de todas las resistencias, sería 10 más 5, 15, ¿vale? Porque esto sería el sumatorio de R, ¿no? Sumatorio de todas las resistencias. Y esto sería sumatorio de todas las reactancias inductivas. Y esto sería sumatorio de todas las reactancias capacitivas, ¿eh? En un circuito serie. Bien, este es un circuito serie, pues sumo todas las resistencias. Tendría 15 ohmios, ¿no? 10 más 5, resistencia. Y esto es una resistencia, se suman. Vale, esto sería la parte real. Ahora nos vamos a la parte imaginaria. Pues en la parte imaginaria hemos dicho el sumatorio de las bobinas, tengo solamente una bobina, 10, menos la reactancia del capacitor, pues 5, menos 5. Y esto sería J, bien, igual a 15 más 5J. Ya tengo la impedancia calculada, voy a pasar a la forma polar. ¿Vale? Siempre hay que pasar la forma polar simplemente para ver el ángulo que tiene, el desfase, calcular el desfase, que es muy importante. Bien, hacemos el módulo, que sería a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado más 5 al cuadrado. 15 al cuadrado más 25 sería, y le hago su raíz cuadrada, 15,81. 15,81. Y el ángulo es el arco tangente de 5 partido por 15. Y me da 18,43. 18,43 grados. Esto sería la impedancia de circuito. Con lo cual aquí deduzco que phi es igual a 18,43 grados. Esto es el desfase. ¿Vale? Esto es el desfase. Bien. Hemos calculado la impedancia, con lo cual ahora puedo dibujar el circuito mío nuevo, pues sería este circuito. Tengo aquí la impedancia y una fuente de alimentación. La impedancia tengo su valor y la fuente pues también tengo su valor. Vamos a poner 0 grados también, ¿vale? 0 grados en voltios. Bien, calculo ahora, como he dicho antes, resolver un circuito es calcular todas sus magnitudes. Pues vamos a calcular pues la intensidad de este circuito, la intensidad total. Venga. Pues aplicando ley de Ohm, pues la intensidad total sería la tensión partido por la impedancia. Sería 200 y hago que sea esta tensión, hago que sea referencia, 0 grados, dividido entre Z que acabo de calcular. Sería 15,81 y el ángulo 18,43. Bien, calculo esto. 200 partido por 15,81 y me da 12,65 y el ángulo pues el de arriba menos el de abajo, con lo cual sería menos 18,43 grados y estos son amperios. Bien, tengo la impedancia calculada, la intensidad calculada, pues si queréis pues vamos a calcular ahora la caída de tensión en todos los elementos. ¿Cómo se hace? Pues como aquí circula, aquí, vamos a ver. Por aquí circula una intensidad, ¿vale? Que es la misma en todo el circuito, solamente tenemos una sola corriente. Pues esta intensidad cuando atraviesa esta resistencia, pues aquí se genera una caída de tensión que llamaré V, pues R1, ¿vale? Cuando pasa por la bobina, pues la llamaré pues VR2, VL1. Esto sería VR2 y esto es VC. En vez de VL1, VL, ¿vale? Entonces tengo VL, VC, VR1 y VR2, ¿vale? Entonces estas son las tensiones que tengo cuando la intensidad I total atraviesa estos elementos, ¿vale? Con lo cual vamos a ir calculando. Pues VR1 pues no es más que la resistencia esa, 10 amperios por la intensidad que la atraviesa. La resistencia pues siempre está en fase con la tensión, con lo cual
0 grados. Es un elemento resistivo puro, digamos, pues no hay desfase con la tensión. ¿Vale? Le ponemos 0 grados. Y la intensidad es la calculada, 12,65 y el ángulo menos 18,43 grados. Y esto me da 126,5 y el ángulo pues menos 18,43 grados. Esto sería la tensión. Esto sería la tensión, obviamente, la tensión en la resistencia 1, R1. Esta la voy a llamar R1 y esta sería R2. ¿Vale? Perdón. Esto sería voltaje, voltios. Nos vamos a el siguiente elemento, que es la bobina de 10 ohmios. Pues lo mismo, V sub L sería pues la XL, que son 10 ohmios. Las bobinas, como he comentado antes, tienen 90 grados positivos, ¿vale? Siempre son 90 grados porque aquí lo que ocurre es que la intensidad se retrasa con respecto a la tensión, ¿vale? Y la multiplicamos por la intensidad que atraviesa esa bobina. O sea, 12,65 menos 18,43 grados. Y esto me da 126,5 y el ángulo pues sería la diferencia entre 90 y 18,43. 90 menos 18,43. Sería pues 71,57. Bien, siguiente elemento, la VR2. Lo mismo, tengo 5 y el ángulo 0 porque es una resistencia, ¿vale? Y multiplico por la intensidad, que es la misma, siempre la misma en un circuito serie, menos 18,43 grados. Es igual, pues 126. Vamos a calcularlo. Venga, 12,65 por 5. Y esto me da 63,25 y el ángulo menos 18,43 grados. Y esto sería voltaje, ¿vale? VC, pues simplemente, pues los 5. Y ahora, como es condensador, cuando se trate de un condensador, pues el ángulo es menos 90, porque en un condensador lo que ocurre es que la tensión se retrasa con respecto a la intensidad. Entonces ponemos menos 90 grados. Y lo multiplico por 12,65 y el ángulo menos 18,43 grados. Y esto me da pues lo mismo, 63,25, pero el ángulo es 108, menos 108,43 grados, y estos son voltios, ¿vale? Menos 108 es la suma de 90 más 18,43, con lo cual tengo ahí 108,43. Bien, una vez calculadas todas las tensiones de los elementos, todos esos elementos que tengo en el circuito, vamos a calcular ahora la potencia. Pues la potencia activa no es más que la tensión por la intensidad, o sea, módulo de tensión, módulo de intensidad por el coseno del ángulo phi. Y he dicho que el ángulo es 18,43, ¿vale? Y esto es, vamos a calcularlo, el módulo de la tensión son 200, el módulo de la intensidad son 12,65, con lo cual tengo ahí, a ver, 12,65, el módulo de 18,43. 18,43 hago su coseno y lo multiplico por 200 y por 12,65. Bien, pues tengo aquí 2400 vatios. Vamos a redondear, ¿vale? Bien, la potencia reactiva, pues lo mismo, tensión por intensidad por el seno de 18,43, y vamos a ver
¿cuánto da? 18,43. Hago su seno y lo multiplico por 200 y por 12,65. Y esto me da, pues, redondeando, 800 vatios. Bien. Aquí voy a resolverlo de otra forma. Aquí lo he resuelto la potencia aparente de una forma. Aquí voy a resolverla de la otra forma, de esta forma de aquí, ¿vale? Venga, S es igual a P, sería 2400 más 800 J. Ya tengo la potencia aparente calculada, pero esto está en forma rectangular. ¿Cómo lo paso a forma polar? Pues módulo. Calculo el módulo y el ángulo. Sería 2400 al cuadrado más 800 al cuadrado. Y le hago la raíz cuadrada. Sería 2529. ¿Vale? 29 con... Bueno, ya está, lo dejo así. Y el ángulo pues sería el arco tangente de 800 de B partido por A, 800 partido por 2400, 800 partido por 2400, y esto le hago su arco tangente, 18,43. ¿De acuerdo? Y aquí, perdón, aquí he puesto mal la unidad. Estos son voltiamperios reactivos, ¿vale? Estos no son vatios, voltiamperios reactivos, ¿vale? Y estos son voltiamperios, ¿vale? Potencia activa, reactiva y aparente. ¿De acuerdo? Pues esto es... si os dais cuenta, el ángulo es phi. Siempre vamos a tener que S es igual a V por I, el producto de los módulos, y el ángulo es el ángulo phi. Siempre me va a dar esto. Como es phi, vale 18, aquí está 18,43, pues directamente, si queréis la próxima vez, directamente pues escribís aquí phi, ¿vale? El ángulo, no hace falta hacer ningún cálculo, directamente. Y el producto de V por I, que son 200 por la I, que son 12,65, ¿vale? 12,65, si 12,65 por 200, pues son 2530 exactamente. Aquí, claro, me ha dado 2529,80 y pico, pues son 2530. Podemos ponerlo como redondearlo, ¿vale? Al alza. 2530, ¿vale? Y esto es todo para este ejercicio. Nos vamos al siguiente. Bueno, la diferencia entre este circuito, aquí lo que tenemos que, podríamos preguntarnos qué carácter tiene este circuito, el ejercicio 2, ¿vale? Este de aquí. Pues aquí, como tenemos solamente una bobina y una resistencia, pues este circuito tiene su carácter inductivo. Carácter inductivo. ¿De acuerdo? Carácter inductivo. Bien, aquí ¿qué carácter tiene nuestro circuito? Pues nos vamos a la bobina y nos vamos al condensador. Bobina y condensador. Y nos damos cuenta, o simplemente nos vamos a la Q. Si la Q sale positiva, entonces es carácter inductivo. Si Q es positivo, carácter inductivo también, ¿vale? Entonces este circuito tiene carácter inductivo. ¿Vale? He explicado todo esto en un vídeo anterior, está todo explicado, ¿vale? Bien, ¿de acuerdo? Venga, vamos al siguiente circuito. Tenemos este un poquito más complicado, este circuito, ¿vale? Un poquito más... Nos puede liar un poquito, pero vamos a resolverlo. Ya veréis cómo es muy fácil, es simple. Vale, pues yo voy a tratar este circuito como tres impedancias independientes, ¿vale? O si queréis... calculo esta impedancia y esta impedancia, hago su paralelo, ¿vale? Esta como impedancia y esta como impedancia, hago su paralelo, y este paralelo pues estará en serie con esta impedancia de aquí, ¿vale? Pues venga, lo que voy a hacer es esta impedancia de aquí la voy a llamar Z1 y esta impedancia de aquí la voy a llamar Z2 y esta impedancia de aquí la voy a llamar Z3, ¿vale? Z1 es igual,
lo primero que tenemos que hacer es calcular las impedancias independientes, ¿vale? Tengo aquí tres impedancias. Pues Z1 sería 10 más 10J. Z2 sería 20 más 5J. Y Z3 sería 5 menos 5J, ¿vale? El más para la inductancia y menos para para los condensadores, capacitores, ¿vale? Bien, menos 5J. Estas son las impedancias que tengo, son tres independientes, pero estas dos, la Z2 y la Z3, están en paralelo. Venga, pues lo que voy a hacer es escribir todas estas impedancias, también las voy a convertir en forma polar, ¿vale? Para sus futuros cálculos. Bueno, me va a hacer falta. Bien, tengo aquí pues 100, 100, 200, raíz de 200, y ahora 14 con 14, ¿no? 100, 100, 200, le hago su raíz cuadrada, son 14 con 14, pues tengo aquí 14 con 14 y el ángulo 45, ¿vale? Aquí pues sería 20 al cuadrado, 20 al cuadrado más 25 y le hago su raíz cuadrada. Y tengo 20,61, 20,61 y el ángulo pues 5 partido por 20 y le hago su arco tangente. 14, vamos a poner aquí 14 directamente. Bien, y aquí pues tengo 25 más 25, 50. Pues la raíz de 50 sería 7,07. Y el ángulo es menos 45, sería menos 1. El arco tangente de menos 1, que son menos 45, ¿vale? Bien, ya tengo las impedancias calculadas y escritas en dos formas, forma binómica y forma polar. Bien, este es el primer paso. El segundo paso, claro, este paralelismo de aquí lo voy a convertir en una sola impedancia. Son dos impedancias, voy a convertirlas en una impedancia. Entonces, para calcular dos impedancias Z2 en paralelo con Z3, la fórmula sería Z2 por Z3 partido por Z2 más Z3, ¿vale? Es igual. Venga, el producto, cuando se trata de producto, utilizo la forma polar. Sería 20,61 y el ángulo 14 por 7,07 y el ángulo menos 45. Abajo la suma de Z2 más Z3. Pues yo sumo directamente parte real más parte real y parte imaginaria más parte imaginaria. Con lo cual me va a dar un valor de 25 real, ¿vale? Un valor real, no imagina, no, o sea, o si queréis lo pongo aquí, más 0J, ¿vale? Sería 25 más 0J. Estos son 25, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula esto? Pues se divide todo entre 25, ¿vale? Sería, calculo el producto, 20,61 por 7,07 y me da 145 y el ángulo sería bueno, 145,71 y el ángulo sería 45, 14 menos 45, ¿vale? 14 menos 45 sería menos 31. Y esto lo divido entre 25. Con lo cual el paralelismo Z2 en paralelo con Z3 sería 145,71 dividido entre 25 y esto me da 5,83 y el ángulo menos 31 grados. Y esto lo escribo también en forma rectangular, ¿vale? Lo cambio ahora, utilizo la calculadora directamente. 5,83
31 el ángulo y lo cambio a rectangular. Sería 5 menos, en realidad son 3, vamos a poner 3J, ¿vale? Yo estoy redondeando para no complicar con tanta coma, ¿vale? Bien, ohmios. Esto sería, digamos, Z2 más en paralelo con Z3, ¿vale? 5 menos 3J. Vale. ¿Y ahora qué tengo? Tengo, el circuito se me convierte así. Tengo una impedancia que esta es Z1 en serie, porque tenía dos paralelos, se han convertido en una impedancia que se llama ahora Z2 paralelo Z3. ¿Vale? Este es el circuito mío actual, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Dos impedancias que están en serie. Dos impedancias en serie pues se suman. Para sumar dos impedancias en serie, pues se suman mejor en forma rectangular, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer, sumarlas directamente en forma rectangular. Voy a sumar Z1 más esto de aquí. Z1, que es esto de aquí, más esto de aquí. Con lo cual, la impedancia total, ya voy a sacar ya la impedancia total del circuito, sería 10 más 5, 10 más 5, 15. Bien, más 10 menos 3, 7. J. Y esto es la impedancia total. La escribo también en forma polar. 15, 7. Y me da 16,55. Y el ángulo 25. Estos son ohmios, ¿vale? 25. Con lo cual, de aquí saco que el desfase es 25. Phi, vale 25, ¿de acuerdo? Entonces el desfase de todo este circuito es 25 en este caso. Bien, ¿cuál es mi circuito nuevo? Pues mi circuito nuevo es este. Z total y la fuente. ¿De acuerdo? Y la fuente de 200 voltios. Y hago que sea referencia, 0 grados se le pongo, ¿vale? ZT, pues este es su valor de aquí. La impedancia total. Bien, pues ahora, como tengo aquí una fuente y una impedancia, me es fácil calcular la intensidad total del circuito, ¿no? Pues venga, voy a calcular ahora la intensidad total del circuito, que no es más que V partido por Z total. Son 200 y el ángulo 0 partido por 16,55 y el ángulo 25. Y esto me da 200 partido por 16,55 y me da 16,55, sí, es igual a 12. Estos son 12, ¿vale? Estoy redondeando. Y el ángulo menos 25 y estos son amperios. Ya tengo la intensidad total del circuito, que sería esta, ¿vale? Esto sería la intensidad total del circuito. Y ahora, una vez que tengo la intensidad total del circuito, pues puedo calcular la intensidad. Tengo que calcular la intensidad. Claro, la intensidad total del circuito sería esta de aquí, la que acabo de calcular. Esta sería la intensidad total. Pero claro, cuando llega a esta bifurcación de aquí, pues aquí se divide en I1 e I2, ¿no? Pues I1 que va en esta rama, I2 que circula en esta otra rama, ¿vale? Y luego se suman y se vuelven a sumar las dos corrientes formando la intensidad total del circuito, ¿vale? Bien, entonces lo que ahora nuestro propósito va a ser calcular la intensidad I1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues os acordáis que hemos calculado la impedancia paralela de estas dos ramas, ¿no? Pues imaginaros, tengo aquí Z1 y tengo, esta sería la bifurcación, ¿no? Que antes tenía, la bifurcación que tenía una impedancia aquí, otra impedancia aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que me interesa a mí es calcular la tensión, esta tensión de aquí. Es lo que me interesa, ¿no? Para calcular la tensión, pues la intensidad que circula a través de esta impedancia equivalente que he calculado aquí, esta impedancia, si multiplico esta impedancia por la intensidad total, lo que obtengo es esta tensión de aquí. Con lo cual, V
vamos a llamarla V paralelismo, VP, ¿vale? Del paralelismo, esta tensión de aquí, ¿vale? Entre este punto y este punto, no es más que sustituyo estas dos ramas por una sola impedancia que es la paralela, esta, la que tengo ahí. Pongo en su sitio esa impedancia. Y claro, esta impedancia paralela la va a atravesar ¿qué corriente? La va a atravesar esta corriente I total, ¿no? Que entraría y saldría la misma. I total. Claro, cuando I total atraviesa esta impedancia, pues ahí se forma una caída de tensión, con lo que puedo yo calcular. Pues VP del paralelismo sería pues la impedancia Z2 en paralelo con 3 por la intensidad total. Y esto es 5,83 menos 31 por la intensidad que es la total que acabo de calcular, 12, y el ángulo menos 25. ¿De acuerdo? Y esto me da un valor de, voy a calcularlo, 5,83 por 12. Pues 69, 70 directamente, 70, y el ángulo pues tengo ahí 56 menos 56 grados. Y estos son voltios, ¿vale? Tengo la tensión que hay entre este punto y este punto, la tensión, la caída de tensión aquí. Pero claro, para calcular I1, esta tensión que hay entre este punto y este punto es la misma que hay entre este punto y este punto. Y es la misma que hay entre este punto y este punto de aquí. Con lo cual tengo la tensión aquí, la tensión la tengo. Si divido esta tensión, la divido entre esta impedancia que tengo aquí, calcularía la intensidad, ¿verdad? Pues fácil, I1 no es más que VP partido por la impedancia Z2. Igualmente I2 va a ser VP porque es la misma partido por Z3 y así calculo las dos intensidades. VP, que la he calculado que es 70 y el ángulo menos 56, dividido entre Z2, que la tengo en forma polar ahí, que sería 20,61 y el ángulo 14. ¿Y esto cuánto da? Pues 70 dividido entre 20,61, 3,4 voy a poner. Y el ángulo pues sería 56 menos 14, pues sería 70, menos 70. ¿De acuerdo? Esto es la intensidad I1. Vamos a calcular la intensidad I2, pues lo mismo, 70 y al ángulo menos 56 y Z3, que la tengo por ahí, 7,07 y el ángulo menos 45. Y esto me da 70 partido por 7,07, pues 9,9. Pues yo voy a poner 10. Venga, 10. Y el ángulo, pues tengo aquí, pues 5,9, 101, menos 101. Estos son amperios, ¿vale? Bien, tengo las intensidades ya calculadas, ¿vale? Y ahora voy a calcular las tensiones parciales de cada elemento, las tensiones de cada elemento. Pues venga, la tensión de la resistencia, esta va a ser R1, R2 y R3, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Si hablamos de la tensión, esto sería L1, y esto sería L2, y esto sería, pues, C, directamente. Con lo cual, VR1 no es más que la R1, la resistencia R1, por la intensidad total. ¿Sí o no? VL1 no es más porque esta resistencia, ¿qué intensidad la atraviesa? I total, pues ya está. Se multiplica R1 por I total. Esta bobina, ¿qué intensidad la atraviesa? Pues I total, pues sería la I total por 10 ohmios, ¿vale? Sería la X sub L1 por I total. Bien, VR2.
¿Cuánto vale? VR2. Pues nada, R2 por la intensidad I1, ¿verdad? Esta, I1. Porque esta resistencia, ¿qué intensidad la atraviesa? I1, ¿vale? Esta bobina, ¿qué intensidad la atraviesa? Pues I1 también, con lo cual VL2 sería pues XL2 por I1, ¿vale? La rama de abajo, VR3, pues no es más que R3 por la intensidad que la atraviesa. ¿Qué intensidad atraviesa esta resistencia? I2, pues por I2. Tenemos todos estos datos, ¿vale? VC, la tensión en el condensador, VC, pues no es más que X sub C por la intensidad que atraviesa este condensador. I2 también, ¿vale? Pues así calculamos todas las tensiones parciales de todo este circuito, ¿de acuerdo? Bien, no voy a enrollarme aquí, no voy a calcularlo porque para ganar tiempo, para que el vídeo no sea tan largo, ¿vale? Voy a seguir calculando, ¿vale? He hecho esto y esto, y voy a seguir aquí. ¿Qué me queda? Pues las potencias. P, potencia activa, es V por I módulo de V por módulo de I por el coseno del ángulo. Y he dicho que el ángulo es phi, 25 grados. Bien, ¿cuánto vale V? El módulo de V es 200 también. El módulo de I es, lo he calculado, sí, 12. Y coseno de 25. Directamente 200 por 12 y por el coseno de 25. Sería 2175. Vatios. Q, tanto de lo mismo por el seno de 25, y esto me da 25 por el seno 200 por 12, 1014 voltiamperios reactivos. Y ya hemos aprendido el fasor potencia aparente, ¿vale? Ya la potencia aparente ya directamente V por I, 200 por 12, 2400, y el ángulo phi, que son 25, ¿vale? Ya sabemos hacerlo directamente, no hace falta calcular nada más, ¿vale? Esto sería la potencia aparente, con lo cual tenemos un triángulo así. Esto sería la potencia P, la potencia Q y la potencia S aparente, ¿vale? Esto sería, ¿vale? La Q es positiva, con lo cual tenemos aquí un efecto. ¿Qué carácter tiene este circuito? Pues un carácter inductivo, ¿vale? Este circuito tiene carácter inductivo, no por nada, porque la potencia reactiva es positiva. Si tuviéramos la potencia reactiva, si la tuviéramos negativa hacia abajo, estuviéramos así, Q negativa, esto sería S y esto sería P, pues el circuito pues tendría carácter capacitivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Si tenéis alguna duda, pues me la dejáis en la zona de comentarios, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.